Saludos, soy Luis Hernández, estudiante de Ingeniería Química del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, y en esta oportunidad hablaremos sobre el reconocimiento, descripción y análisis de los tipos de corrosión que encontramos en el entorno social. Desde hace mucho tiempo, la palabra corrosión ha evocado en muchas personas la tan conocida imagen de la herrumbre, óxido de hierro, propia de los metales ferrosos, como si solo este elemento fuera susceptible de presentar este fenómeno. Lo cierto es que la corrosión es la causa general de la alteración y destrucción de la mayor parte de los materiales naturales o fabricados por el hombre. Si bien es cierto que la fuerza destructiva de esta corrosión ha existido siempre, no se había prestado atención hasta los tiempos modernos, como efecto de los avances de la civilización y la tecnología en general. Como se sabe, lo que provoca la corrosión es un flujo masivo generado por las diferencias químicas entre las piezas implicadas, por lo que se considera la corrosión un fenómeno electroquímico. Una corriente de electrones se establece cuando existe una diferencia de potenciales entre un punto y otro. Cuando desde una especie química se ceden y migran electrones hacia otra especie, se dice que la especie que los emite se comporta como un ánodo y se verifica la oxidación. Y aquella que en la que recibe se comporta como un cátodo y en ella se verifica la reducción. Aproximadamente un 25% de la producción anual de acero es destruida por la corrosión. La corrosión constituye, por lo tanto, y con un alto grado de probabilidad, el despilfarro más grande en que incurre la civilización moderna. En ello radica la importancia que tiene su reconocimiento, descripción y análisis. Existen muchos mecanismos por los cuales se verifica la corrosión. Un primer grupo lo constituye la corrosión química. Dentro de ella encontramos el ataque de metal líquido, la lixiviación selectiva, la disolución y oxidación de los materiales cerámicos y el ataque químico a los polímeros. Un segundo grupo lo constituye la corrosión electroquímica. Dentro de ella podremos encontrar las celdas de composición, las celdas de esfuerzo, la corrosión por oxígeno, la corrosión microbiológica, la corrosión por presiones parciales de oxígeno, corrosión galvánica, corrosión por heterogeneidad del material y corrosión por aireación superficial. La corrosión forma parte de la vida diaria. Desgraciadamente, sus efectos no se sufren hasta que estos se hacen visibles. Un ejemplo en común lo constituye la rotura de una tubería de agua. Inicialmente, al abrir el grifo, el agua, en vez de presentar su claridad habitual, tiene una cierta tonalidad o coloración castaña. Al probarla, nos parece percibir un sabor que nos recuerda bastante a la sal de hierro. En efecto, ha empezado a atacarse el material base de la tubería galvanizada, el acero de la red de distribución de agua potable. Siguiendo esta misma línea, se presenta la corrosión asociada a las construcciones de concreto. Es evidente, especialmente en las grandes ciudades o en las zonas costeras, la aparición de manchas de herrumbre en las construcciones y estructuras de concreto, por ejemplo, en un establecimiento subterráneo, un puente o en los postes de la línea de distribución de corriente eléctrica. Estas estructuras están reforzadas interiormente con varillas de acero, las cuales se cubren de concreto con el fin de proporcionar una adecuada resistencia mecánica a la estructura. En condiciones normales, esto significa en un medio con atmósfera limpia, no debe ocurrir nada que afecte a la estructura, ya que el concreto es un medio perfectamente compatible con el acero, precisamente por su alto valor de pH. No obstante, cuando la estructura de concreto está en contacto frecuente con agua que contenga iones de cloruro, agua de mar, a través de la propia porosidad del concreto puede llegar a la varilla de acero. En este momento se inicia la corrosión del acero. El proceso continúa hasta que el óxido de hierro llega a aparecer en la superficie del concreto y se puede observar las estructuras manchadas. El efecto producido por los cloruros, agua de mar, en un medio ambiente marino es sustituido por el dióxido de azufre o anhídrido sulfuroso, conocido como SO2, proveniente de industrias que queman gasóleo, escape de los autos, entre otros. En el caso de las grandes ciudades, produciendo las mismas consecuencias. En los automóviles, el inicio de la corrosión se observa en la forma de manchas y picaduras minúsculas en los parachoques, que, si bien no afecta la resistencia mecánica, deslucen su presentación. Bajo las alfombras aparecen picaduras perforantes y toda la zona expuesta a salpicaduras y depósitos de barro,
que actúa como un verdadero reservorio de humedad que favorece a la corrosión. Otro caso que se presenta con cierta frecuencia hace referencia a la lavadora automática. El tambor de la misma, a pesar de ser de acero inoxidable, puede sufrir un cierto tipo de corrosión, conocido por los especialistas como corrosión fisurante, precisamente por el tipo de daño provocado. Este tipo de corrosión muy localizada en una determinada zona del tambor de esta lavadora automática es especialmente insidiosa y preocupante porque pasa desapercibida hasta que se produce la falla. La corrosión de la hojalata por los alimentos envasados es un proceso electroquímico que se desarrolla como consecuencia de la propia estructura del material. Las distintas capas constituyentes de la hojalata presentan siempre una estructura discontinua como consecuencia de su propia porosidad y de los daños o defectos mecánicos derivados de las manipulaciones a que es sometido el material. La falta de continuidad de las capas metálicas permite que el producto envasado entre en contacto con los distintos metales constituyentes de la hojalata, con la consiguiente formación de pilas galvánicas, actuando el alimento como electrolito. Todos los casos de corrosión antes presentados tienen la particularidad de que, aunque cada tipo de corrosión sea inevitable como fenómeno natural, puede ser prevenido en mayor o menor medida dependiendo del tipo de protección contra la corrosión que se aplique en cada caso, ya que, por ejemplo, no tiene el mismo costo económico la prevención de corrosión en grandes estructuras, en grandes construcciones, que en pequeños artefactos domésticos. En este orden de ideas, es recomendable que para evitar, tratar y proteger contra la corrosión se sigan parámetros y condiciones mínimas de diseño, recubrimientos, elección del material, dominio del ambiente, inhibidores de la corrosión, entre otros. En efecto, antes de dar una protección contra la corrosión, hay que preparar la superficie del metal o del material que vamos a proteger, limpiándola de materiales ajenos. Hablamos de limpieza y desengrasado. También el agregado de sustancias que eviten el paso del oxígeno, agua, entre otros. Por ejemplo, la pintura impide el paso de la corrosión. El entendimiento de estos factores determinantes a la hora de tratar o evitar cada tipo de corrosión es particularmente importante por sus repercusiones económicas a nivel nacional e internacional. En conclusión, la corrosión está ligada en la industria a problemas tanto económicos como de seguridad. Sin duda, la corrosión es un fenómeno muy amplio que afecta a todos los materiales, metales, cerámicas, polímeros, entre otros, y todos los ambientes, medios acuosos, atmósfera, alta temperatura, entre otros. Pero son los ingenieros, en la mayoría de los casos, los responsables de minimizar los costos y los riesgos de la corrosión en muchos ámbitos, desde aviones, plantas generadoras de energía, térmica nuclear, hidroeléctrica, eólica, plantas de manufactura, de procesos químicos y estructuras de concreto, hasta cualquier tipo de corrosión que podamos observar o encontrar en el entorno social. Muchas gracias.